Hay varios problemas graves que todos los empresarios deberían hacerse mirar. El primero es tener un gran proyecto y no saberlo contar. Cuando tú no eres capaz de traducir tu proyecto y que lo entienda tu madre, tu vecino o tu hijo, es que realmente no eres capaz de comprenderlo. Si perdemos esa habilidad de entender lo que la otra persona nos está diciendo, no solo con sus palabras, sino con sus gestos, con su comunicación no verbal, con la parte paraverbal, cuando tú ves todo de forma global y eres capaz de entenderlo, tu respuesta va a ser mucho mejor. Cuando estamos ante un anuncio, tú sabes que te están vendiendo. Es como si yo llego aquí y te digo, David, este reloj te va a venir fenomenal para tu día a día. Tú ya de partida, neurológicamente te estás diciendo, ya me está vendiendo algo. Pero si tú me estás viendo directamente diciendo, qué bien voy con este reloj, que desde que me lo he puesto no llego tarde a una cita. Estoy conectando contigo de una forma absolutamente diferente, porque yo le estoy dando valor a mi producto en mí misma. Que la IA poco a poco va quitando el papel de muchas profesiones. Entonces, o te adaptas o te arrollas. Bajo mi punto de vista, creo que el cara a cara y la capacidad de contarlo en persona es lo que va a marcar absolutamente la diferencia. Creo que los líderes del futuro son los que sepan comunicarse mejor. Todo lo demás lo hará una IA. Si no aprendes a comunicarte correctamente, dentro de unos años habrá 100 avatares que lo hagan mejor que tú. Lo más importante, y además esto sí que no es mío, pero la gente no te va a recordar por lo que has dicho, te van a recordar por cómo les has hecho sentir. Bienvenidos al podcast de La Calle Creators. Hoy contamos con Azucena Marín, pero antes de entrar en el episodio, quería contaros una cosa. Si eres una marca y buscas alcance masivo, credibilidad y sobre todo resultados, La Calle Creators es un canal más media con más de 2.000 creadores de contenido preparados para darle alcance a tu mensaje de una manera masiva. Contacta con nosotros a través de nuestra página web www.lacallecreators.es. Y dicho esto, vamos con el episodio. Bienvenidos a La Calle Creators. Hoy nos acompaña Azucena Marín, experta en comunicación, en oratoria orientada a empresas. Azucena, bienvenida. Bueno, muchas gracias, encantada de estar. Aquí en La Calle Creators estamos muy especializados en la creación de contenido, en la creación de contenido UGC y al final, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con exponerse, con ponerse delante de la cámara, con dar ese paso adelante que nos está empezando a exigir el momento que vivimos, ¿no? De salir a las redes, ¿no? De grabarse a uno mismo. Pero antes de hablar de todo eso, vamos a empezar por en lo que tú eres experta, ¿no? En la comunicación en empresas. Vamos. Cuéntanos, ¿cuál sería para ti un problema típico o cuál es el problema más grave que has visto en alguien, en una empresa, por un problema de comunicación? El más grave, hay varios problemas graves que todos los empresarios deberían hacerse mirar. El primero es tener un gran proyecto y no saberlo contar. Cuando tú no eres capaz de traducir tu proyecto y que lo entienda tu madre, tu vecino o tu hijo, es que realmente no eres capaz de comprenderlo. Las cosas tienen que ser sencillas y no se trata de que la sencillez le quite rigor. Se trata de que lo cuentes de una forma eficaz para la persona que te esté escuchando. O sea que punto 1, que sepas traducirlo. Punto 2, que sepas, en este caso, aplicar el punto 1 a tu equipo. Cuando la comunicación falla dentro de los equipos de trabajo, la empresa está rota igualmente. Da igual que tengas el mejor proyecto del mundo. Puedes ser un líder natural durante un tiempo, pero si tú no eres capaz de comunicarte con los tuyos, estás abocado al fracaso. Y en tu experiencia, ¿qué ves? ¿Más empresas que sí saben comunicar o más empresas que no saben comunicar? Yo veo a las que saben que quieren mejorar la comunicación. Esas son las que yo veo y cada vez son más. Eso sí es cierto. Probablemente la comunicación hace unos años no estaba en la mesa de todas las reuniones. Hoy día creo que cualquier empresa que quiera permanecer o crecer necesita plantearse la comunicación como parte de su estrategia. Ya no vale solo hacer las cosas bien, tienes que saberlo contar. Y Azu, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, hemos colaborado juntos en el pasado. Yo te tengo a ti como uno de los referentes en entrevistas, en presentación, has sido también directiva en la tele, pero ahora recientemente te has montado por tu cuenta, ya has montado un proyecto de oratoria, de comunicación, de mejora de la expresión, ¿no? Bueno, de oratoria, sí, sobre todo orientado a empresarios. ¿Por qué? ¿De dónde te viene eso? Imagínate, de todos los años que nos conocemos, efectivamente yo he disfrutado mucho de estar en ese sitio, en el de preguntar y aprender. Y me he encontrado con perfiles de todo tipo, súper capaces de hacer grandes proyectos,
que no podían contármelo y me pedían. De hecho, el contenido UGC viene también mucho por ahí. No eran capaces de traducirlo y buscan personas que sean quienes prescriban lo que ellos hacen, lo que ellos pueden aportar al mundo, cuando tú tienes que ser tu principal prescriptor. Entonces, el objetivo de Comunicología es simplemente decir, yo quiero que tú lo cuentes mejor que nadie. Y una vez que tú lo cuentes así, vas a contagiar al resto y los demás lo vamos a querer contar igual. De ahí surge el proyecto, de ahí y de los jovenzuelos. Yo tengo 3 niños y esos 3 niños son completamente distintos unos de otros, mismo padre, misma madre y seres diferentes, que a la hora de comunicarse se enfrentan a retos distintos y que veo que son habilidades que no se les enseñan como a mí me gustaría. Entonces empezó una línea de trabajo también con los más jóvenes en la que estamos trabajando habilidades de comunicación que antes tú y yo practicábamos en la calle, en el parque, en el partido y en las miles de horas que te tirabas jugando hasta que se hacía oscuro. Pero hoy día no, y esa comunicación que se hace a través de una pantalla es muy distinta de la que hacemos aquí cuando yo te digo buenos días. Encantado de conocerte. Esto lo cambia todo, esa capacidad de mirar a los ojos en un empresario o en un adolescente. Esa capacidad de mirar a los ojos, estrechar la mano y generar confianza, ese vínculo, tienes una oportunidad para hacerlo. Si no tienes esa habilidad entrenada, estás poniendo en peligro todo lo que vas a construir después. Así que ahí, eso es lo que hago. La verdad es que vivimos un momento como muy de cambio, muy disruptivo y muy diferente al de nuestros hijos, al que vivimos nosotros, como no puede ser de otra manera, pero que efectivamente es así. Y es que cuando nosotros éramos niños estábamos en el parque con nuestros amigos hasta tarde y ahora muchas de las oportunidades de comunicación que tienen chavales de 10 hasta los 15, 20 años son mediadas por una pantalla, hasta el punto de que juegan a videojuegos y están hablando a través de una pantalla que a lo mejor ni siquiera se están viendo, simplemente están comunicando tú ve por allí, yo voy por aquí, o están hablando... O no llaman por teléfono. O no se llaman. Las llamadas de teléfono han caído drásticamente. Los jóvenes o te envían un audio y aprovechan esa comunicación en diferido porque no están preparados para exponerse a la respuesta ágil, al analizar el mensaje y ser capaces de responder. Y esto nos pasa igual en el mundo empresarial. Si perdemos esa habilidad de entender lo que la otra persona nos está diciendo, no solo con sus palabras, sino con sus gestos, con su comunicación no verbal, con la parte paraverbal, cuando tú ves todo de forma global y eres capaz de entenderlo, tu respuesta va a ser mucho mejor. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo harías tú ese primer análisis? ¿Qué es lo primero que miras en un empresario que se acerca y te dice, Azucena, ayúdame? Lo primero que le hago es preguntarle qué es lo que quiere transmitir, que creo que es lo que la gente no se pregunta. Nos preocupamos muchísimo de las palabras. Dices, quiero contar esto y te tiras 100 horas desarrollando un guión perfecto en el que está todo súper bien estructurado, pero pregúntate qué es lo que tú quieres transmitir. Y si es posible, ponle nombre, una emoción. ¿Qué quieres generar? ¿Intriga? ¿Pasión? ¿Ilusión? ¿Confianza? Cuando tú sabes lo que quieres transmitir, entonces puedes empezar a pensar cómo contarlo. Si esto no te lo has planteado, envía un correo electrónico. Y ya está, y déjalo al azar, que la otra persona interprete lo que quiera leyendo, porque esta es otra. Lo que tú escribes no tiene por qué ser lo mismo que se interprete. Y para prueba el WhatsApp y los mensajes de WhatsApp. ¿Quién no ha tenido un problema ahí? Entonces, partimos de un empresario que lo que quiere mostrar es autoridad. Perfecto. Autoridad en el sentido de conocimiento, en su sector, en su área, en lo que sea. Respeto profesional. ¿Y qué siguientes pasos tendría que dar? Tendría que primero controlar su cuerpo. La parte no verbal en todo nuestro mensaje es más del 50%. A la hora de generar una emoción en quien nos escucha. No significa que todo lo que digamos no tenga valor. Nunca jamás diría esto. Aquí podríamos tirar de referencias de estudiosos que antes que nosotros ya estaban en este tema y se remiten al 7%. Pero esto del 7% de las palabras, que se quedan ahí en un porcentaje muy pequeño, solamente tiene valor cuando hablamos de generar emoción en la persona que nos escucha. Las palabras son importantísimas. Entonces, señor empresario, primero preparemos esas palabras, el contenido que queremos transmitir, pero luego tienes que identificar tu cuerpo y saber qué estás haciendo con él. Porque por mucho que mis palabras sean perfectas, si yo estoy transmitiendo ansiedad, estrés o dudas, pues la confianza que yo te estoy transmitiendo así no se parece en nada a la que te puedo transmitir si mis gestos son coherentes con mis palabras. Cuando no hay coherencia, tendemos a creer más lo que vemos que lo que oímos. ¿Y eso cómo lo trasladamos luego a los equipos? Porque han mencionado también
que no solo trabajas con la dirección, sino que tan importante es que el que está transmitiendo la imagen de la empresa la transmita bien hacia afuera, como que a nivel interno la comunicación fluya. Tenemos que entender que hay muchos perfiles distintos de comunicación. Cada persona tiene una tendencia además conductual en la que se va a sentir más cómodo a una velocidad. Por ejemplo, te encontrarás con perfiles dentro de un equipo que tiendan a ser muy analíticos, muy críticos y que cada dato o parte de un proceso sea más importante aún que el objetivo en sí mismo. Y necesiten ser muy meticulosos. Y estas personas se van a encontrar con otras que quizá tengan una vertiente más artística y más de dejarse llevar. Y tenemos que conseguir que se entiendan. Para esto es importante escuchar qué equipo tenemos y qué labores están haciendo en cada uno de ellos y cómo mejorar la comunicación. ¿Qué ocurre? Que creemos que como todos hablamos el mismo idioma, da igual que sea castellano, que inglés, que alemán, que lo que quieras. Creemos que por hablar la misma lengua estamos entendiéndonos, pero podemos hablar el mismo idioma a distintas frecuencias. Yo lo que hago es trabajar esa frecuencia de comunicación en la que podemos bajar la velocidad, bajar el volumen y las cosas se interpretan de una forma distinta. En los equipos tenemos que entender a qué frecuencia está hablando el de al lado para poder conectar con esa persona. La comunicación va de conexión. Si tú no conectas con quien te está escuchando, mal. Y eso me lleva a lo que hablábamos antes de el momento que vivimos ahora mismo de hipergeneración de contenido, ¿no? Sí. Y además parece que es una espiral que no deja de crecer y que cada vez va a más. Nosotros en la Calle Creators lo que hacemos es contenido UGC, además contenido UGC muy estratégico y de alto impacto, que funciona muy muy bien. ¿Por qué? Porque es justo el contenido que estamos consumiendo en el día a día, pues en TikTok, debajo de nuestro pulgar, y que de repente pues las empresas aparecen ahí y colocan su producto justo en tu punto de interés. Claro, y el que nos creemos como consumidores. Yo quiero ver a alguien utilizando ese producto que no sea justo el que lo ha creado, que sé que me lo quiere vender, sino un usuario final o una empresa que esté usando un servicio. Y esa sería la pregunta, ¿por qué el contenido UGC funciona mejor que un anuncio publicitario? Cuando estamos ante un anuncio, tú sabes que te están vendiendo. Es como si yo llego aquí y te digo, David, este reloj te va a venir fenomenal para tu día a día. Tú ya de partida, neurológicamente te estás diciendo, ya me está vendiendo algo. Y te pones así como en contra de mí. Pero si tú me estás viendo directamente y dices, qué bien voy con este reloj, que desde que me lo he puesto no llego tarde a una cita. Estoy conectando contigo de una forma absolutamente diferente, porque yo le estoy dando valor a mi producto en mí misma. No te lo estoy intentando vender. Cuando notamos que alguien nos vende, no nos gusta. A nosotros, a los seres humanos en general, nos gusta comprar, no que nos vendan. Y esta yo creo que es la principal diferencia. El contenido UGC no intenta venderte, hace que tú quieras comprar. Claro, es que ahí hay una grandísima diferencia y es, a veces bromeo con la frase de la publicidad ha muerto. Y claro, la gente se echa las manos a la cabeza cuando me escucha porque dice, David, ¿cómo dices eso si eres publicista? Y yo, bueno, la publicidad no ha muerto del todo, pero sí que es verdad que se ha transformado tanto que la publicidad que veíamos hace 15 o 20 años o 10, ahora tiene muy poco sentido o es muy espectacular porque visualmente puede ser una película chulísima, con un giro de guión magnífico y con una realización estupendísima. ¿Pero qué se traduce? Claro, pero la conversión no va a estar ahí. Eso es. ¿En qué se traduce? La conversión está en la venta por impulso y la venta por impulso está en el contenido que te aparece. En el que estás así y haces clic y le doy a comprar. Eso es. Pero son cosas distintas. Tú estás generando un relato diferente también en el consumidor a través de uno u otro. Obviamente, pues cuando tú tienes distintas referencias que no van a la compra por impulso, te estás creando una imagen y al final todo suma. En la comunicación también ha cambiado muchísimo. Los medios de comunicación antes aportaban todo lo que teníamos a nuestro alcance y que tomábamos como cierto, y hoy día tenemos muchas otras herramientas para hacer llegar esa información a nivel empresarial y a nivel personal. Vamos a hablar de los medios, como estábamos diciendo. A nivel de medios, ¿cómo se están transformando los medios y qué perspectiva o dónde van a acabar? Porque hasta hace muy poco también, claro, como la creación de contenido no estaba nada democratizada, pues el que podía crear el contenido, una tele, una radio, un periódico, mantenía ese monopolio
y lo gestionaba como él consideraba. Y además tenía un poder impresionante. Brutal. Porque ahí salía toda la información que teníamos a nuestro alcance. Exacto. Pero sin embargo, en los últimos 4 o 5 años, todo esto se está transformando absolutamente. Cualquiera puede montar ya un set por muy poquito dinero o con un iPhone, montar un set en su casa o donde sea y empezar a crear contenido. Las redes sociales permiten una amplificación que va a depender mucho de la capacidad que tú tengas de comunicar. Y al final, ¿qué papel o en qué lugar queda el medio tradicional? Me lleva a dos reflexiones. Por un lado, hablamos del medio, ¿vale? Los medios de comunicación yo creo que tienen una oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente. ¿Están en una situación crítica? Por supuesto. De hecho, son muchísimas las personas que han dejado de creer en los medios de comunicación, pero la tecnología está aquí para ayudarle. Yo lo lanzo como idea. Hemos hablado del blockchain y seguro que estás harto de escuchar acerca del blockchain. Y las fuentes oficiales están en algún lugar. Certifiquemos la información. El principal problema que tienen los consumidores de información es que no sabemos de dónde procede. ¿De opiniones o de cuestiones reales? Perfecto, vamos a certificar esa información. No se trata solamente de que la cabecera me genere confianza, sino de que además me la acredite, porque hoy hay herramientas para poder acreditar esa información. Pues, hacedlo. Hacedme ver que realmente esto que estás poniéndome es de una fuente oficial y que está saliendo de un lugar veraz. Y a partir de aquí los medios tendrían otra posición. Por ejemplo, si hacemos lo mismo desde un medio de comunicación que puede hacer cualquier persona desde el salón de su casa, nos estamos dejando llevar solamente por la confianza que generen en las personas esa cabecera o esas personas. Y la confianza se tarda muchísimo en construir y muy poco en destruir. Y a nivel de comunicación, más. Una cabecera necesita que todas las herramientas o todas las personas que estén involucradas en ella sean absolutamente confiables. Esto es muy difícil. Una persona puede generar muchísima más credibilidad, puede estar in situ, es mucho más fácil de mover. Y además esto hay que sostenerlo económicamente. Y los medios tienen un problema, porque la publicidad los sostenía antes, pero hoy día la publicidad no está aquí. Claro. Está en otro sitio. Así que los medios tienen un problema. Pero siempre que hay problemas, hay opciones de hacer las cosas distintas. ¿Y tú ves que los medios se estén actualizando? No, al menos no a la velocidad que quizá fuese necesario. De hecho, ¿cuántas personas hay en su casa que ya no ven la televisión? Yo. Claro, ¿ves? Contenido a la carta. Buscas la información que quieres y cuando la quieres. Pero ahí están. ¿Seguirán estando durante unos años? Efectivamente, pero en la parte de publicidad, igualmente en las empresas. ¿Cómo haces que tu relato llegue al público? ¿Dónde vas a buscar? ¿Dónde está tu público? Está en el smartphone. Claro. Y a partir de ahí tú quieres ver las cosas que te interesan y son las que vas a encontrar. Nosotros una de las cosas que hemos visto es que haciendo una buena estrategia de contenido, que lo puedes distribuir con UGC solo o puedes meterle content creator o influencer muy top. Pero depende de lo que tengas. Claro, depende del presupuesto que tengas y de la estrategia que lleves y lo que quieras conseguir. Pero haciendo solo una estrategia de UGCs masiva, puedes conseguir un alcance brutal a nivel de un más media, pero yendo justo a tu nicho. Claro, vas al target concreto. Y con recomendación. Claro. Y vas a aparecer justo a las personas que le quieres aparecer, no a las 3-12 minutos en el intermedio en el que estás rodeado de otros anuncios que todos aprovechamos para hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, digo cuando veíamos la tele. Claro, es que al final nos deja al medio tradicional en una posición muy compleja. Yo los veo a veces hasta casi reaccionarios, porque oigo mucho discurso en contra de la IA, que está bien, pero... ¿Y por qué estamos en contra de la IA? Obviamente porque la IA poco a poco va quitando el papel de muchas profesiones. Entonces, o te adaptas o te arrolla. Exacto, pero sabemos que está aquí. O sea, lo que no podemos es esconder la cabeza, ni a nivel de comunicación ni de estrategia empresarial. Da igual la empresa de la que estemos hablando. Tú tienes que saber traducir cuál es tu objetivo, incorporar a los mejores aliados que puedas, si en este caso es la IA, incorpórala y a partir de aquí vuela. Pero taparnos así la cara no va a hacer que desaparezca. Y ahora que estamos hablando de tecnología, venga, y que tú te dedicas a la comunicación, ¿cómo influye en una estrategia de oratoria, una estrategia de ser capaz de presentar o de presentarse? ¿Cómo influye o cómo está influyendo la inteligencia artificial? ¿Cómo crees que puede ayudar o cómo crees que no?
Porque, y ahora ya te dejo que lo digas, porque vamos a un mundo en el que cada vez es más sencillo meter avatares, ¿no? Cada vez es más sencillo suplantar nuestra identidad. Y es muy sencillo responder a un correo casi sin leerlo, porque te lo va a responder automáticamente la IA, y hacer la presentación perfecta. Pero precisamente por eso, y eso va a formar parte de nuestro día a día, y será mi IA hablando con la tuya y llegarán a un acuerdo y ahí avanzaremos. Perfecto, eso está ahí y tenemos que ser conscientes de que está ahí. Bajo mi punto de vista, creo que el cara a cara y la capacidad de contarlo en persona es lo que va a marcar absolutamente la diferencia. Creo que los líderes del futuro son los que sepan comunicarse mejor. Todo lo demás lo hará una IA. Si no aprendes a comunicarte correctamente, dentro de unos años habrá 100 avatares que lo hagan mejor que tú. Entonces, tú tienes muchas oportunidades de hacerlo en persona, de hacerlo a través de una videollamada en la que a lo mejor estés con una pantalla. Perfecto. Pero esto, si no lo entrenas, si no lo practicas, si no te analizas, no vas a mejorar. Venga, pues vamos a entrar ahí. Venga. ¿Cómo hacemos para mejorar la comunicación de alguien? ¿Cómo le mejoramos esas habilidades, ¿no? Hemos hablado antes de tener un motivo, definir qué es lo que quieres conseguir. Hemos hablado antes de controlar el cuerpo, la comunicación no verbal, de saber qué queremos transmitir. ¿Qué sería lo siguiente? Lo primero es querer mejorar, porque hay muchas personas que creen que se comunican perfectamente y dicen, es que lo estoy diciendo clarísimo, si no me entiendes, ¿por qué no me quiere entender? ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir esto? Y a directivos, por desgracia, mucho más, porque han recorrido un camino muy difícil hasta llegar al puesto en el que están. Dices, pues si no me entienden y no me siguen, es que no están hechos para el puesto. Y tú necesitas llegar a todos esos perfiles, o sea que lo primero es querer. Y luego empezamos en un trabajo de desarrollo personal en el que cada persona necesita un tiempo distinto. Hay personas que han venido y hemos trabajado durante 2 horas y ha sido suficiente para que empiecen a volar. Son simplemente detectar cuáles son tus habilidades innatas y potenciarlas. No se trata de fingir, en ningún caso. No se trata de utilizar la comunicación como una herramienta para doblegar a la gente, pero sí de persuadir. Persuadir está bien. Yo quiero persuadir a la gente para que confíe en mi producto o en mi servicio o para que se involucren más. Y para esto necesito conocer qué herramientas tengo. No se trata solo de hablar o de controlar mi cuerpo. En una ocasión hablamos, si nos comportamos, y somos como animales, si nos comportamos como un cervatillo atemorizado cuando estamos presentando nuestro producto, nos van a tratar como tal. Ahora, si eres un león, te van a respetar como al león. ¿Qué ocurre? Que tú puedes ser un león de partida. Tú puedes ser un empresario y sentirte muy poderoso y que digas, si yo fuese un animal, plantéatelo, pregúntatelo, si fueses un animal, ¿cuál serías en tu día a día? A la hora de comunicarte con tus iguales, con tu familia, con tus socios, con tus clientes, ¿qué animal eres? Identifícalo. ¿Puedes ser ese animal 24 horas? ¿Realmente te beneficia comportarte como un león que ruge? ¿O en algún momento tienes que bajar un poco? Y no se trata de fingir, pero tienes que relajarte y empezar a hablar con los cervatillos de otra forma. Pues el cervatillo necesita el idioma del cervatillo y el león el del león. Y para esto hay que conocerse. Y una vez que te conoces, empiezas a desarrollar. Vale, entonces estamos definidos ya como leones. ¿Somos leones? Somos leones. ¡Wow! Y entonces Vamos. entramos en la sala y ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando nos subimos al escenario, vamos con nuestro discurso, ¿nos lo sabemos de memoria o lo llevamos en papel? Si tú tienes que hacer un discurso, tienes que primero tener claro el objetivo que tienes que transmitir, más que el discurso en sí mismo, y pensar qué es lo que quieres generar en las personas. Y a partir de ahí tienes que colocarte, en la medida de lo posible, sin barreras entre la gente que te está escuchando y tú, es decir, fuera del atril. Lo vamos a intentar evitar. Ahora bien, no es obligatorio. Igual que te diré que no hay un gesto que tengamos que evitar a toda costa. Por desgracia, o por suerte, se habla mucho de comunicación ahora mismo, ¿no? Y hay gestos que parece que están prohibidos. No puedes cruzar los brazos porque esto es rechazo, ¿no? Pues a lo mejor tengo un poco de frío y estoy aquí. Los gestos, al igual que las palabras, necesitan coherencia entre ellos. Un solo gesto no me dice nada, pero varios sí que van a construir en tu mente una imagen distinta de mí. Pero me estoy yendo. Vamos al escenario. Pues intentamos evitar que haya distancias innecesarias entre quienes me escuchan y yo para intentar generar en cada una de esas personas que te ven una conversación de cercanía.
Tenemos que imaginarnos que los tenemos cerca y hablarles a todos ellos sin estar leyendo un guión. No lo leas, por favor. ¿Cuál ha sido tu momento más que tú has estado en el escenario y que te has sentido desbordada y cómo te has rehecho? Bueno, he tenido un montón de esos, desbordada. Desbordarte en un escenario es caerte en un escenario, es que yo trabajo siempre con una tablet y que se te quede sin batería y perder todo tu guión. Desbordarte es que no llegue la persona a la que estás presentando o que la pantalla, porque ahora todos son pantallas, se vaya a negro y desaparezca la información. Pues he tenido de todas, pero casi siempre hay una máxima que te ayuda a reponerte y es no obviar la realidad de lo que está pasando y ser lo más natural posible. Somos seres humanos y el reconocer lo que está sucediendo a tu alrededor y no fingir que todo está fluyendo correctamente cuando estás transmitiendo tensión, cuando te ven mirar a un sitio y a otro, esto te humaniza y te acerca al público. La mejor forma de recomponerte es ser tú mismo. Señoras, señores, hemos tenido un imprevisto, lo están viendo todos, todo el mundo lo está viendo igual que tú. ¿Por qué finges no verlo? Y muchas veces ves a personas aferradas a su guión que les tiemblan los brazos, pero quieren mantener la compostura porque se han roto 5 focos allí, pero yo estoy aquí con mi guión. No. O empieza a llover, ha habido un caso, ¿no? En actos públicos, empieza a llover, la gente está sacando y la persona sigue con su guión. Todo el mundo va a agradecer que seas real. Y encima del escenario, ¿qué persona te ha impresionado más? Lo tengo claro. Sara es nuestra aspirante a viajar al espacio española. Sara me encantó, me fascinó. Creo que es una de estas mujeres capaces de adaptarse, como hablábamos, a distintos perfiles de una forma automática y de traducir su mensaje teniéndolo muy interiorizado a todos los públicos, desde el nivel más alto, teniendo en cuenta la ciencia, hasta el nivel más sencillo, sin quitarle la importancia al mensaje. Y esto para mí es esencial. Y luego además me fascina personas que son capaces y diligentes consigo mismas para decir, voy a seguir mejorando siempre. Soy la mejor en esto, pero no es suficiente. Siempre puedo aprender. Esa actitud se transmite dentro del escenario y fuera del escenario. ¿Y tú como empresaria cómo vives eso en ti misma, esa actitud de mejorar siempre? Pues un poquito intensa. Lo digo un poco intensa. Tengo varias formaciones simultáneas que estoy haciendo, tanto a nivel presencial como de forma online. La lectura. La lectura para mí es una máxima. Seguir a otras personas que hablan del tema que a mí me interesa. La competencia tiene que existir y además es sana. Yo creo que nos obliga a mejorar. Así que, pues, estando atenta. Para mí es un reto el enseñar o el dar una ponencia, cuando a veces tengo que ir a algún auditorio, ir a una ponencia de comunicación para todo un grupo de empresas, para quien haga falta. Tienes una responsabilidad enorme, porque en ese momento tienes que ser, si no el que más, muy cerca de quien más sepa de eso en esa ocasión. Así que eres el responsable. Yo creo que en mi caso, en comunicación, es mi responsabilidad, pero para cualquier empresario también debe ser la suya en su área. ¿Y cómo consigues dar autoridad en ese momento? ¿Usas alguna frase o tienes alguna muletilla o algo que digas tú, con esto siempre gano? Hay cosas que no se tienen que hacer. Por ejemplo, empequeñecerse o hablar muy bajito o ir demasiado rápido. Esas son 3 cosas sencillas. Cosas que sí que hay que hacer para ganar autoridad es elevar un poco el volumen, porque no es lo mismo que yo te esté hablando así, en pequeñito, que realmente dirigirme a las personas con un volumen un poco más alto, un tono un poquito más bajo. Son 3 parámetros: ritmo, volumen y entonación. Cuando esto lo conjugamos bien y hacemos una buena mezcla, tú vas a conseguir transmitir una sensación diferente por completo a quienes te están escuchando. Y si no, prueba con esta frase. Di, me ha tocado la lotería. Te voy a poner de conejillo de indias. Venga. ¿Quieres? Si tú lo dices a una velocidad muy rápida, un volumen muy alto y un ritmo muy alto, o sea, ritmo, velocidad es el ritmo, tono y volumen, todo muy alto. Me ha tocado la lotería. ¡Me ha tocado la lotería! ¡Ah! Estás contento, ¿no? Te ha tocado un montón de dinero. Venga, ahora dilo todo muy bajito. Un volumen bajo, velocidad baja y el tono, todos tenemos un rango tonal bajo. Me ha tocado
La lotería. Y te quieren cortar las venas después de eso. Pues aquí es el ejemplo más claro de que las palabras no siempre están transmitiendo lo que nosotros queremos. Si queremos transmitir autoridad, tenemos que jugar con esos 3 botoncitos y ponerlo en este volumen en el que una persona es más creíble. Que si te están hablando así. ¿Y eso lo puede hacer todo el mundo? Por supuesto. Solo tienes que entenderlo. Siempre pongo un ejemplo muy parecido y es que es como aprender a conducir los que aprendimos con coches que no son automáticos. Y empezabas y tu profesor de autoescuela te decía, embraga, mira por este retrovisor, por aquel, conduce. Y se te cruza alguien y dices, se ha muerto seguro, porque no lo he visto. En este caso igual, solo hay que empezar a ser consciente de cuáles son las herramientas que están contando cosas, además de mi boca. Pensamos que solo son nuestras palabras y no, todo tu cuerpo está contando cosas. Sí, recientemente asistí a una de tus formaciones y me mencionaban mucho las caderas. ¿Qué pasa con las caderas? Pues que en tu caso especialmente, pero hay muchísimas personas que tienden a necesitar huir del lugar. ¿Por qué? Porque tú has identificado que eso es un entorno de riesgo. Y el cerebro es mucho más básico a veces de lo que nos gustaría. Y durante muchísimos años, miles de años, el riesgo era muerte. Con lo cual, si estamos en una situación de riesgo y muerte, ¿qué es lo que nos pide el cuerpo? Sal de aquí corriendo. Y las caderas, cuando sabes que no te puedes ir, pues empiezan a moverse. Y tú ves a la gente balancearse encima del escenario y moverse así, dando un pequeño bailecito. Si tú consigues estabilizarte y anclarte en una zona en la que estés relativamente cómodo e incluso apretar un poco los glúteos, ¿por qué no? Pues te vas a conseguir sentir mejor, más seguro y vas a poder mirar a un sitio y a otro y hablarle a la gente, que es lo que quieren. Nadie ha ido a verte bailar, creo. No digo en absoluto que no nos movamos, moverse está fenomenal, pero no por necesidad, sino porque conscientemente queramos ir de un lugar a otro, para pasar de un tema a otro, para cambiar de sección, para llamar la atención en un momento concreto, pero no porque nuestro cuerpo nos lo pida porque estamos a punto de morir. Claro, bueno, vamos a explicarle a la audiencia que todo esto viene porque recientemente compartimos escenario. Cierto. Tú estabas de presentadora en esta ocasión, yo era uno de los ponentes del evento y durante mi ponencia, que no fue muy larga, pero bueno, tuvo su duración, yo sentí que había leído mucho y bueno, pues ahí quedó la cosa. Pero cuando luego me vi en el vídeo, vi que no es que solo hubiera leído mucho, es que estaba moviéndome para todas partes. Y entonces dije, esto no está bien, aquí hay algo que podemos mejorar. Claro, que tiene mucho margen de mejora. Y fue por eso de hablar contigo y decirte, oye, Azucena, evalúame, analízame y vamos a ver cómo podemos ir trabajando esto y el mensaje era correcto. Fíjate que tú contabas lo que querías contar, pero no tuviste en cuenta en ese momento todo lo que estabas contando, además de lo que decías. Y la gente, el que escucha, tenemos que ponernos siempre en el lado de quien nos está escuchando. Tanto si estamos encima de un escenario, como si estamos dentro de la empresa o si estamos con un cliente. ¿Qué espera esa persona? Que se lo hagas fácil, la mayoría de las veces. Si tú estás leyendo y estás pensando solo en ti mismo, no se lo estás poniendo fácil. Y lo que haces es desconectar. Tenemos que mirar a la gente, prestándole atención. Y esto hoy día, que tenemos tantos inputs, es difícil. Pero en todo momento, mantener una mirada con quien se supone que quieres conectar es clave. Y para esto leer, pues lo dificulta. Aún así también se puede leer un discurso, y lo practico con muchísimos perfiles distintos, mientras estás mirando al público. Solo hay que controlar esos movimientos. ¿Te fue útil? Yo quiero saber. Claro, porque al final, evidentemente que me fue útil. Al final lo que yo percibo, la primera lección que yo saco de ahí, aparte de los tips, ¿no?, que fuimos trabajando, es la toma de conciencia. Es lo que acabas de decir, el entender quién hay delante, qué espera de qué hay delante y sobre todo, qué quieres transmitirle. Entonces claro, yo había hecho el análisis de evaluar el discurso, claro, de preparar lo que estábamos presentando, obviamente, y luego también de memorizarlo, de entender cuáles iban a ser los momentos, de cómo iba coordinado eso con la diapositiva. Se me olvidó pensar en qué imagen quiero dar. Claro, es que al final se nos olvida casi siempre. Te pones a pensar en ti y nos creemos el ombligo del universo en general. Y esto no va de ti. Esto va de qué se va a llevar la persona que te ha escuchado a casa.
¿Se va a llevar la necesidad de comprar lo que le estés vendiendo? ¿Se va a llevar la necesidad de confiar en ti o de seguirte? Pues a partir de ahí, esto es lo que tú tienes que trabajar. La mayoría de gente a mí no se acuerda muy bien de cómo me llamo. Me cacha la mar, qué fastidio. Azucena, Almudena, me da igual, contesto a casi cualquier cosa. Pero sí saben a lo que me dedico y saben cómo les ayudo. Esto es clave. Entonces muchas veces ponemos el foco en corregir detalles que no son los más importantes. Lo más importante, y además esto sí que no es mío, pero la gente no te va a recordar por lo que has dicho, te van a recordar por cómo les has hecho sentir. Eso es fundamental y esa fue una de las enseñanzas principales de la reunión del otro día. Vamos a ir un poco con pequeños tips, ¿vale? Venga. A ver, ¿cómo, sabes, la más típica de oratoria, las muletillas? Ay, ¿Cómo me quito o cualquier otra muletilla que tenga? Al igual que hemos hablado de ser consciente de qué estamos haciendo con los músculos de todo nuestro cuerpo, de la cara, los brazos, las piernas, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra muletilla. Casi todo el mundo tiene alguna. Y si no la tienes para unir una frase con otra, la tienes para arrancar. Y hay personas que empiezan siempre con el bueno pues, o... Y este tipo de palabras nos restan credibilidad. Una vez que las has identificado, las muletillas, tienes que empezar a trabajar sobre ellas. El primer paso, dejando un silencio. Cuando tú te descubras, si la tuya es paras, y un segundo que para ti va a ser eterno, para el resto del universo apenas existe, porque no eres el centro del universo, acuérdate, no es tan importante tu figura en ese momento. Detecta tu muletilla, coge silencio, toma una inspiración y continúa con lo que estés diciendo. Pasado un tiempo en el que hayas hecho esto, la muletilla desaparece. Puede que incorpores otras. Y las muletillas suelen venir cuando uno no tiene claro lo que quiere decir. Cuando tú tienes un objetivo claro, los silencios tampoco te molestan. Es más, aportan valor. Tendemos a huir del silencio porque no estamos seguros en nuestro mensaje. Y necesitamos rellenar ese silencio con ruido. Y todo esto simplemente le quita valor a tu frase. Podemos probar con una frase y además se ve súper claro. Por ejemplo, no es mi caso, no soy inversora, ojalá, pero te podría decir, voy a coger 10.000 euros y los vamos a multiplicar en 6 meses. Pues todo esto ha transmitido una emoción, probablemente algo de duda o incredulidad, casi seguro. Pero si yo te digo, no me acuerdo exactamente de las palabras que he usado, pero si te digo, voy a coger 10.000 euros y los vamos a multiplicar en 6 meses. No me den los 10.000 euros porque no soy inversora, pero seguramente vas a confiar un poco más en lo que te he dicho simplemente eliminando las muletillas. Claro, si tú no eres consciente de que las usas, no te estás dando cuenta de las piedras que estás poniéndote en la mochila. Y dices, ¿por qué me cuesta tanto vender? Porque todos estamos vendiendo siempre, empresarios y trabajadores. Estás vendiendo constantemente y hay que quitarle la demonización a la palabra vender. ¿Estás vendiendo? Pues no te tires piedras encima de tu tejado. Mira a ver qué es lo que estás contando, no solo el proyecto que tienes, que a lo mejor es perfecto. En fin, es que me pierdo. Vamos con la segunda. ¿Cómo cortamos a alguien que se enrolla demasiado? Mira, fíjate lo que acabo de decir. ¿Cómo cortamos a alguien que se enrolla demasiado? Sea quien sea la persona que se está enrollando demasiado, antes o después, respira. Y ahí es donde le atacamos. Y le cambiamos el guión. Siempre. Muy interesante lo que dices. Vamos a continuar con lo siguiente. Y fin. Y esa persona se va a quedar con ganas de más. O, me encantaría escuchar todo lo demás que tienes que decir, pero es verdad que me quedan pocos minutos. Y pobrecillo, estaba cogiendo aire. Perdido tu oportunidad. Todo el mundo respira. Azucena, me encantaría escuchar todo lo que tenías que decirnos sobre cómo interrumpir a los demás, pero ¿qué hacemos cuando nos quedamos en blanco? Igual que cuando nos hemos caído en el escenario. No podemos fingir que sabemos de lo que estamos hablando, pero sí podemos recuperar el objetivo. Si tú tienes claro un objetivo, está claro que en una disertación de 60 minutos, en algún momento te puedes quedar en blanco, pero tienes que tener claro el objetivo inicial, que es lo primero que hemos dicho además. Una vez que tú tienes claro tu objetivo, recuperarlo es muy fácil, ese no se te va a olvidar. Se te puede olvidar alguno de los argumentos que quieras contar en esa historia. Volver al camino inicial teniendo claro el objetivo es tan sencillo como, si te quedas en blanco, un truco sencillo.
miras al suelo, caminas, porque como estabas anclado tranquilamente, caminas un poco y preguntas en voz alta, ¿y por qué os contaba esto? Porque en realidad de lo que quiero hablar, y vuelves a tu objetivo inicial, y listo, no pasa nada. Puedes haberte ido por las ramas, pierdes el camino en el que estabas, pero puedes recuperarlo rápidamente haciendo una pregunta que tú mismo vas a responder después. ¿Por qué os preguntaba todo esto? ¿Por qué os estoy contando todo esto? Realmente, aunque tengo muchas razones, por un objetivo principal, tu objetivo. Todo está dentro de la misma historia. Y qué importante es en estas situaciones el saber pararse, respirar. Claro. ¿Cuál sería tu truco así en Pero 10 voy a contar todos, ¿eh? en 10 segundos de voz y de respiración para volver otra vez a recuperar? Pues es importante acordarnos de respirar correctamente, que esto también parece una obviedad, pero se nos olvida. Dentro de la tensión empieza a quedársete la boca seca y dices, es que no puedo hablar. Hidrátate muy bien antes de salir a hablar en público, perfecto. Y luego respira por la nariz y expira por la boca. Fíjate que cuando estás, después de hacer algo que realmente te has quitado un peso encima, ¿cuál es el gesto que haces? Exacto, es el mismo. Obviamente no vas a estar en el escenario haciendo así, pero sí que puedes inspirar tranquilamente, a lo mejor en 4 tiempos, por la nariz, mantener un poquito ese oxígeno dentro de ti y soltarlo suavemente por la boca. Estás haciendo el mismo gesto que el... pero de forma sutil, y te ayuda a entrar en una situación de calma, corporalmente hablando. Y a partir de ahí, pues, haz lo que puedas. En algún momento, en alguna formación, en algún... No, ya sé cuándo fue. A ver. En un momento, en una conferencia aquí en Murcia, el mago que estaba dándola comentaba lo importante que es beber agua cuando vamos a hacer algo que nos causa, cuando sentimos miedo. ¿Por qué? Él reflexionaba y decía, los animales cuando beben agua es cuando están en paz. En paz, Exacto. efectivamente, cuando se sienten seguros. Exacto. Y nuestro cerebro más primitivo, cuando bebemos agua, entiende que es un momento de seguridad. Exacto. Qué importante, como tú bien decías, el saber conocer o conocernos cada uno cuáles son nuestros trucos, ¿no? Nuestros hackeos para... Pero este funciona siempre, ¿eh? Un traguito de agua y de repente, y efectivamente, cuando estamos hablando de todo esto, son sensaciones. Es el cerebro el que nos va a causar el estrés o la tranquilidad, con lo cual, trabajando un poquito estas cosas, la vida te cambia. Y yo te quería preguntar, Venga. cuéntanos alguno de los mitos que tú conozcas sobre hablar en público. Pues es que hay muchísimos. Fíjate, me gustaría destacar sobre todo los de los gestos a la hora de hablar en público. Hemos dicho que preferiblemente no se lea, ¿no? Que si lees un discurso no vas a poder transmitir o conectar con el público. Error. Puedes leerlo, puedes. Son discursos distintos, no estamos hablando de una gran ponencia. Pero no te puedes olvidar de que tú no eres el protagonista. Esto es. El protagonista es cada uno de los que tienes delante. Cuando tú tienes esto presente, aunque estés leyendo, lo vas a conseguir. Lo de rascarte la nariz, ¿no? Estás diciendo una mentira si alguien se rasca la nariz. Bueno, ¿qué hacen los niños cuando dicen una trola? Directamente. Y esto, con los años, pues claro, lo empezamos a profesionalizar y empezamos a hacer así. Por eso dicen que cuando te tocas la nariz es que estás diciendo una mentira. Pero no siempre. También te puede pillar la nariz. Entonces, está todo lleno de incongruencias basadas en una sola razón, una sola evidencia. Igual que una frase, como me ha tocado la lotería, puede significar muchas cosas, un gesto también. No podemos ser tan simples en la comunicación. Igual que no podemos leer un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico y dar por hecho una emoción o cortar una relación por algo que estamos nosotros interpretando con un ritmo, un tono y un volumen que a lo mejor no es el adecuado. Bueno, ¿y cuál sería para ti, tú que hablas con tantos empresarios? Y empresarias. Y empresarias. ¿Cuál sería para ti, tú que hablas con tantos empresarios, cuál sería para ti una estructura de venta, o cómo armarías tú un buen discurso de venta? ¿Cómo lo estructurarías? Depende de lo que estemos vendiendo, pero el primer paso para poder vender, a la hora de comunicar, si estamos hablando de esto, es escuchar.
A partir de aquí, hilamos el discurso que quieras. En función de si estás vendiendo un producto o un servicio, lo vamos a contar de formas distintas. Pero no puedes llegar con la espada, incluso aunque sea puerta fría. Tenemos que encontrar la forma de escuchar a la persona a la que le vamos a intentar vender algo. Así que el primer paso para armar ese discurso, en función de si es producto, si es servicio, si es business to client o business to business, lo vamos a hacer de formas distintas, pero lo primero es saber escuchar a quien tenemos delante. Si no has hecho este ejercicio, ahí es donde tenemos que empezar. Muy bien. Y otra cosa que también me preocupa mucho. Sorpréndeme. ¿Cuál es ese error típico? ¿Sabes? Muchas veces nos pensamos o tendemos a pensar que yo lo sé todo o que, bueno, como conozco muy bien, al final yo soy el fundador, yo soy el dueño o yo soy el CEO o soy un C-level que ya llevo mucho trabajo previo y tendemos a pensar que lo sabemos todo. Y a lo mejor lo sabes, ¿eh? De algo. Claro, pero ¿cuáles son los errores típicos que comete esta gente que lo sabe todo, que es muy lista? Pues mira, uno que es el que más se me repite con directivos de alto nivel es pensar que la gente les va a entender con una frase muy sencilla. Y resulta que si yo te digo que voy en un trayecto en taxi con mi socio porque vamos a una reunión y queremos hacer unos números, no es lo mismo que si te digo, el viaje en taxi fue por Colombia cuando íbamos a visitar a un potencial cliente con el que teníamos un proyecto de venta de 100 millones y al que le conseguimos presentar unos números mucho más atractivos que los que les habíamos dado el mes anterior. Si tú no das información, que tú la sepas, no vale de nada. ¿Y qué le aconsejamos a esa gente que tiene miedo a exponerse? Probablemente van a perder mucho más si no se exponen. ¿No crees que es como tan retador y tan mágico el ponerse delante de una cámara y el superar la barrera de la vergüenza y el volverla a superar otra vez, quiero volverla a superar otra vez? Pero es que sobre todo, de verdad, antes a mí me educaron en esa máxima de tú haz las cosas bien, que se van a saber. Tú no digas las cosas, que hazlas bien y sé constante, que luego el mundo ya lo va a saber. Y está bien, no quiero quitar esto porque forma parte también de la educación que yo estoy intentando transmitir a mis hijos. Haz las cosas bien, pero le añado, y cuéntalas. Si tú no las cuentas, alguien más las va a contar por ti. Y hoy día hay tanto ruido que necesitamos que las cosas que se hacen bien se cuenten, por favor, porque se están contando otras que no. Entonces, si tienes problemas para hablar en público, hay muchísimos sitios a los que puedes ir. Estoy convencida de que en todas las ciudades pueden encontrar a alguien que les ayude. Empiecen a mirarse al espejo. Que se miren al espejo e intenten identificar, si fuese una película, qué protagonista serían. ¿En qué película te ves? ¿Eres más El Padrino o eres John Travolta? ¿En Pulp Fiction o estás más...? ¿Cuál serías tú? Wow. No es tanto cuál sería yo, sino lo potente que me parece el hecho de poder elegir en cada situación quién quiero ser. Claro. ¿Qué papel quiero jugar? Es que yo no soy solamente Azucena aquí sentada contigo hoy. Yo también soy muchos otros perfiles dentro de mi naturaleza. Igual que tienes un rango tonal y puedo hablar en una voz más grave o puedo estar en un tono agudo siendo la misma persona. Pero te voy a generar emociones distintas. A partir de aquí es muy fácil pensar cómo le hablamos a los niños pequeños que estamos siempre así como en un tono agudo y esto obviamente genera cercanía, dulzura, muy diferente a si le estamos hablando en un tono grave. Y eres tú también, pero tienes que probarlo. Sí, a mí me gusta mucho hacer ese juego cuando voy a enfrentarme o a ponerme delante de alguien al que le quiero vender algo o cuando tengo que hacer algo que me genera un estrés, ¿no? Y entonces me visualizo y digo, venga, ¿qué personaje quiero jugar hoy? Y ya empiezo a trabajar más en el personaje y a separarme de mí mismo para evitar, vale, voy a dejarme las inseguridades de David aquí apartadas y vamos a ponernos a trabajar en esa figura, ¿no? En ese quién quieres ser. La cuestión es que David va a formar parte de todos esos personajes, porque tú sigues siendo tú y además la magia, la verdadera comunicación de éxito, bajo mi punto de vista, está en que seas siempre tú, lo más natural posible. Eso sí, transmitiendo lo que quieres transmitir, que es lo que se nos olvida. Das por hecho que te van a entender, diciendo poquitas cosas o diciéndolas de una forma inadecuada. Tienes que seguir siendo tú en cada uno de esos roles, porque todos definen quién eres. Y a toda la gente que está empezando ahora, a la gente que tiene 18 o 20,
que están viendo que todo el mundo está creando contenido, que están empezando a crear contenido, todos esos, ¿cómo acceden a ti y qué servicio le puedes dar? ¿Cómo les puedes ayudar? Tenemos muchas formas de estar cerca de ellos, tanto de forma online, que podemos hacer mentorías y las hacemos de forma online, como en los talleres de grupo. Luego tenemos un proyecto mucho más ambicioso, pero todavía está ahí en ciernes, que de hecho se llama Skill Boosters y está enfocado en los líderes del futuro. Y estos líderes del futuro, que son esos jóvenes, yo he hecho un máster y casi todo el mundo hoy día ha hecho 1 o 2 o 27 másters. Y mucha gente, cuando los ha hecho a los 25, a los 30, a los 40, dice, si esto lo hubiese sabido antes, perfecto. Hoy día, esos jóvenes tienen acceso a toda la información del mundo, pero realmente a lo mejor no tienen habilidades de comunicación, de liderazgo, de análisis crítico, y todas estas herramientas las estamos conformando en una formación específica para los líderes del futuro. Y después que elijan lo que quieran, puede ser veterinario, empresario, arquitecto o médico. Pero si un médico no es capaz de tener todas estas habilidades, las soft skills de las que tanto se habla, bien trabajadas, las puede trabajar después, pero cuanto antes mejor. ¿Estás hablando de tenerlas trabajadas para el día a día o de tenerlas trabajadas para comunicar? Para los dos. Es que todos los días estás comunicando. Porque en Murcia tenemos algunas referencias en el sector de la medicina que están comunicando muy bien y que, bueno, pues que están así construyendo unas marcas personales muy potentes, muy por encima de su marca como médico, de lo que sería si fueran médicos normales y corrientes, a través de haber aprendido. Entiendo que en el cara a cara serán muy buenos comunicando, pero lo que conozco es que en la comunicación online son buenísimos. Y son fantásticos porque han sido capaces de traducir lo que es complicado a lo que todos necesitamos escuchar. Tengo que decirte que dentro de los servicios que hacemos hay influencers que vienen a aprender a hablar en público y te sorprendes. Yo la primera sorprendida en aquel momento. Y cuando de repente te encuentras con una persona que tiene 500.000 o 1 millón o 2 millones de personas que les siguen en sus distintas redes y dices, es que yo tiemblo cuando me voy a poner a hablar en público. Es que no es lo mismo. Son comunicaciones distintas. Tú le estás hablando a una pantalla y aquí puede ser muy natural y a la hora de hablar en público puedes tener otras carencias. O a la inversa. Puede que te sientas muy cómodo en el cara a cara, pero no seas capaz de, en una videoconferencia con tus potenciales socios de China, ser solvente, seguro, transmitir la autoridad que necesitas transmitir, y todo esto se trabaja. Lo que pasa es que antes decías, ¿y esto dónde lo aprendo? Pues ojalá que se aprendiera en los colegios, pero de momento, mientras consigamos eso, pues lo tenemos que hacer por nuestra cuenta. ¿Y tú dónde te sientes más cómoda? ¿En el escenario o en la pantalla? Yo me siento cómoda en el cara a cara. Esto es lo que a mí me apasiona. Pero porque soy una apasionada de aprender. Y hoy estoy hablando mucho. Pero en general soy la que escucha. Y nadie se cansa de alguien que escucha, por eso me va bien. Buenísimo. Se cansan de alguien que habla mucho, pero no de uno que escucha de más. Eso es buenísimo. Realmente es muy cierto, porque al final es lo que hace que la otra persona se sienta cómoda, empatice y al final encuentre en ti pues alguien que le está acogiendo, ¿no? Y que le está dando lo que todos vamos buscando, ¿no? Un poco de atención. Y a partir de ahí, cuando tú conoces a la otra persona, entonces puedes vender. O puedes establecer relaciones de colaboración, o puedes hacer miles de cosas, pero si no has escuchado, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Totalmente. Pues Azucena Marín, muchísimas gracias. Te auguro muchísimo éxito, porque primero porque eres muy buena y segundo porque estamos en un momento tan brutal, de una ansia tan grande por crear, por comunicar y bueno... Y una necesidad, la tenemos. Y tenemos una necesidad muy grande, efectivamente, de ser escuchados, como estábamos diciendo, que, bueno, pues que tienen muchas posibilidades de darle servicio a muchísima gente. Encantadísima. Así que los empresarios de esta región, empezando por ellos, aprendan al máximo contigo, que cada vez seamos como colectivo más fuertes y mejores comunicadores, y que luego ya pues todo el resto de la gente, esos líderes del futuro de los que hablabas hace un momento, pues que también encuentren en ti un camino. Ojalá que sí, y que les ayudemos. Al final esa sensación de decir, yo quiero que la gente brille. Y me decían, ¿qué quieres? ¿Que sean bombillas? No. Quiero que brillen allá donde vayan y que lo hagan fenomenal. Y entonces yo feliz. Pues que así sea, Azucena. Muchísimas gracias. Gracias, David.